Noticiario Latinoamericano de Riesgos. El noticiero que te mantiene actualizado sobre los temas de prevención de lavado de dinero, prevención de fraude y riesgos operativos en Latinoamérica. En este noticiero encontrará análisis, opinión, estudio de casos y soluciones reales a los problemas que se enfrentan en el día a día los gerentes de riesgos de los intermediarios financieros latinoamericanos. Nuestra realidad desde el punto de vista del control de riesgos operativos. Síguenos en Facebook, en Twitter y en nuestra página de internet www.migueltenorio.com. Bienvenidos a un noticiero semanal de prevención de fraude, prevención de lavado de dinero y gestión de riesgos. Esta semana tenemos algunas noticias importantes que vamos a analizar. Y es que se han dado algunos nuevos tratamientos y algunas nuevas firmas en temas de FATCA, y la primera noticia la traemos directamente de Francia. Y es que hace apenas unos días Francia firmó el acuerdo con Estados Unidos para el tema del cumplimiento de FATCA. Esto le daba la posibilidad a los contribuyentes franceses a reportar directamente a su autoridad fiscal, y será su autoridad fiscal quien esté haciendo el compartir la información con los Estados Unidos. Esto simplifica obviamente el tema de cumplimiento para las entidades financieras, debido a que de esta manera, al estar cumpliendo con los temas fiscales directamente con el país, pues obviamente ya no tendrían la obligación de estar proporcionando la información a otros países. Recuerden que el tema de FATCA ha establecido algunos plazos para darle cumplimiento. El plazo más perentorio, más importante, es el 1 de julio del año 2014, en el cual deberán empezar a reportar las operaciones que tengan los nacionales estadounidenses o contribuyentes norteamericanos en los diversos países, y existen hasta la actualidad cerca de 10 países que han firmado los acuerdos. De hecho, existen dos tipos de acuerdo de intercambio gubernamental: el modelo 1, en el cual las entidades financieras reportan a sus respectivas autoridades fiscales, las cuales pasarán la información al IRS, que es la agencia de Estados Unidos en términos impositivos. Y el modelo 2, las entidades financieras extranjeras reportan directamente al IRS. El FATCA ha tenido algunas firmas. El modelo 1 fue firmado por Dinamarca, Francia, Alemania, Irlanda, México, Noruega, España y el Reino Unido. Y en el modelo 2 está Japón y Suiza. Esto obviamente tiene que ver con el cumplimiento legal de las obligaciones y el planteamiento o la planeación acerca de cómo le van a dar cumplimiento a este tipo de obligaciones de intercambio de información por medio del IRS. Y las organizaciones ya debieron haber establecido sus modelos y sobre todo establecer cómo van a llevar a cabo el cumplimiento de estas obligaciones. Recuerden que son obligaciones en Estados Unidos, sin embargo, pues por los acuerdos de colaboración mutua que están dando a nivel internacional, pues esto nos va a obligar también a todas las organizaciones nacionales o no a llevar a cabo un tipo de información, prepararse para presentarla de manera adecuada y sobre todo darle cumplimiento a estas nuevas obligaciones que tiene FATCA. Es importante también recordarles que los plazos para implementación ya han avanzado, que ya tenemos algunos temas también de cumplimiento. Aún en este momento se encuentra, existe ya la posibilidad que ustedes estén haciendo algunos ejemplos a nivel prueba dentro de la página del FATCA para ver cómo es el proceso de registro de las propias entidades. Y bueno, dependiendo del país en el cual estén colaborando, va a ser el propio gobierno local o bien la propia entidad quien deberá dar cumplimiento a este tipo de obligaciones. Interesante, ¿no? Continuamos. En otra noticia importante, esta noticia viene de Estados Unidos y es referente a la que el FBI y el FinCEN están dando una aprobación cautelosa a las monedas virtuales Bitcoin. Mientras que algunas autoridades advirtieron que las monedas pudieran ser riesgosas y pudieran estar representando algunos temas que pudieran estar relacionados con actividades delictivas, algunas otras autoridades han empezado a visualizar la necesidad imperante de llevar a cabo una revisión acerca de cómo reglamentar este tipo de operaciones y de esta manera
no evadir la responsabilidad referente a que a nivel internacional este tipo de moneda está empezando a cobrar una mayor relevancia en términos operativos y que obviamente va a ser punto menos que imposible evitar que esto se siga propagando. Creo que el análisis debería llevarse a cabo desde el punto de vista qué tanto pudiera afectar la economía del país y sobre todo hasta dónde pudieran llevarse a cabo específicamente una reglamentación adecuada a esta nueva realidad. Y es que ante el Senado de Estados Unidos, el pasado lunes 18 de noviembre, Jennifer Shasky Calvary, que es la directora del FinCEN, del Departamento del Tesoro, dijo que la primera reacción de la implicación de la ley de las nuevas tecnologías o instrumentos financieros es a menudo el preocuparse de cómo los criminales pueden abusar de ellos, pero también es importante reconocer que la innovación es una parte importante de la economía y que obviamente debería de haber un procedimiento senatorial para verificar hasta dónde pudiera llevarse a cabo un proceso adecuado para reglamentar este tipo de operaciones. Recuerden, y lo estamos comentando, que no necesariamente las operaciones pudieran estar asociadas a una actividad delictiva. Entonces, sí es relevante que el propio Departamento del Tesoro, a través del FinCEN y también inclusive el FBI, pudieran determinar cuál va a ser el valor y el seguimiento que le van a dar a este tipo de monedas. Recuerden que el valor del Bitcoin ha crecido drásticamente en el último año y ha pasado a cerca de los $40 hasta los $750. Por lo tanto, sí va a ser necesario que se lleve a cabo un proceso, sobre todo desde el punto de vista fiscal. Hay que recordar también que el manejo de este tipo de operaciones pudieran conllevar el uso de un impuesto al tipo de operaciones internacionales y que obviamente esto le va a abrir los ojos a muchos gobiernos referente a la reglamentación y sobre todo al poner una tasa de transferencia sobre monedas virtuales. El riesgo mayor que se ha estado analizando, evidentemente, es el hecho de que no se cuenta con un gobierno, eh, un gobierno nacional o bien un departamento que pudiera estar atrás de la operación adecuada en temas de la Bitcoin. Sin embargo, esto no necesariamente conllevaría al hecho de que se trata de una operación ilícita. Edward Lowery, el agente especial a cargo de la División de Investigación del Servicio Secreto, dijo que si el Congreso quiere luchar contra los criminales utilizando monedas digitales, se debe proporcionar más fondos para que las agencias puedan contratar a, obviamente, investigadores y que puedan llevar a cabo una investigación más formal referente hacia dónde está moviendo el mercado y cómo lo van a tratar de regular. Recuerden que esto tiene implicaciones no solamente operativas, sino también operaciones legales y que obviamente esto conlleva costos de supervisión y todo esto deberá de tener una mejora operativa. El sitio del Bitcoin procesó más de 1.2 mil millones de dólares en transacciones de Bitcoin, según el FBI, y hay un sitio de reemplazo que se llama Skill Road 2.0. Y obviamente estas monedas virtuales llegaron para quedarse y va a estar muy complicado que mediante la penalización o la prohibición del tipo de operaciones con ellos se pueda llevar a cabo. Recuerden ustedes también que la mayoría del mercado está ávido de nuevas tecnologías y que la tendencia a moverse en este tipo de operaciones, en donde pueda ser el celular inclusive el que lleve a cabo algún tipo de operación, pues nos podría llevar obviamente a este tipo de supuestos. Ahora el Departamento del Tesoro está preocupando y esperemos saber cuál va a ser su reacción referente a la reglamentación propuesta y pues esperar a que se lleve a cabo este tipo de supervisión ahora a las monedas virtuales. Interesante, ¿no? Continuamos. En una noticia que viene de Liechtenstein, resulta que la OCDE y Liechtenstein han realizado una firma de un convenio para el intercambio fiscal automático de información. Y es que recuerden que la OCDE ha establecido algunos parámetros referentes a cuál va a ser el comportamiento esperado por parte de la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico referente al intercambio de información fiscal de manera automática para darle certidumbre a los países acerca de cómo van a manejar la información. Y es que recuerden que el Principado de Liechtenstein ha sido acusado frecuentemente referente a su proceso opaco para el intercambio de información y sobre todo para dar relevante para el seguimiento fiscal. Liechtenstein, cuyo sistema bancario ha sido acusado de facilitar la evasión fiscal a monedas internacionales, ha firmado el acuerdo con la OCDE para tratar de manejar un intercambio de información automática y esto obviamente poner a una mejor posición al gobierno de Liechtenstein
indicó la preparación que se prepara para la negociación de acuerdos bilaterales para el intercambio automático también con el país del grupo de los 5, que es Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y España. Y es que recuerden que el Liechtenstein ha sido utilizado frecuentemente y recurrentemente por muchos evasores fiscales a nivel mundial, y algunos otros principados pequeños europeos han sido refugio de evasores. Entonces, en este momento, bueno, pues ya ahora con la firma del acuerdo con la OCDE, se está esperando que obviamente se tenga una reducción sustancial acerca de la privacidad o bien del manejo discrecional de la información que pudieran tener los contribuyentes en estas zonas del mundo, y obviamente esto contribuye a una mayor transparencia y cooperación en el intercambio de información. Interesante cómo todos se están moviendo hacia un tema de cumplimiento internacional, y obviamente esto va a conllevar a que ya no va a haber lugares en donde se pudieran considerar paraísos fiscales, y esto va a conllevar necesariamente a una mejor recaudación desde el punto de vista internacional. Interesante, ¿no? Continuamos. En una noticia que proviene de España, resulta que ahora se está vinculando las operaciones en temas de lavado de dinero referente al fútbol. Y es que un juez español ha ordenado a un proceso judicial contra el director del equipo de fútbol Atlético de Madrid, también exjugador internacional de España, por presunto lavado de dinero en nombre de narcotraficantes de México y Colombia, siendo una prueba más de los antiguos vínculos entre el fútbol y el crimen organizado. Esta acusación está llevando al banquillo a Caminero, quien fue un notable jugador de fútbol de español, y según el fiscal José Luis Pérez Caminero, exjugador y actual director del Atlético de Madrid, mantiene contacto permanente con uno de los líderes de estructura de lavado de dinero de cambio de billetes de poca denominación, producto de las operaciones de narcotráfico que están llevando a cabo a nivel internacional. Y es que al parecer acordó en marzo del 2009 cambiar por una cantidad de más de $200,000, luego fue arrestado con cerca de $80,000 en efectivo, pero fue puesto en libertad. Caminero ha sido acusado y obviamente el proceso está siendo investigado, y es que resulta que de acuerdo a la información que se está teniendo en la actualidad, ha habido muchos involucrados en el fútbol con situaciones de lavado de dinero. Esta investigación podría derivar en algunas acusaciones formales en contra de exjugadores y otros que están vinculados con las operaciones del blanqueo de capitales en España. Todo esto se está haciendo una investigación y obviamente habrá que determinar cuál es el proceso. Y es que en total hay 3 grandes estructuras interconectadas que fueron desmanteladas por el gobierno español. La primera es en donde los mexicanos fueron responsables de suministrar la cocaína, la segunda los colombianos de su distribución, y la tercera los españoles de lavar las ganancias. Este proceso obviamente conlleva el intercambio de información y a grupos estrechamente vinculados a nivel internacional, en donde obviamente el objetivo esencial es lavar y blanquear el capital. Según la investigación, el caso es notable tanto por su tamaño y su alcance transnacional. Se cree que solo el lavado del lado mexicano, se pudieron haber lavado $80 millones en el transcurso de la operación, como por el protagonismo de Caminero, quien alguna vez fue uno de los mejores jugadores de fútbol en España. Este proceso también es otro ejemplo de los vínculos entre el fútbol y el narcotráfico, que comenzó con los narcotraficantes colombianos invirtiendo en equipos de fútbol como un símbolo de estatus de los años 80, pero desde entonces ha evolucionado para permitir que los criminales beneficien directamente de este deporte. Los clubes ahora son utilizados como fuentes de lavado de dinero, como en el caso del prominente terrateniente colombiano que fue detenido en Argentina en el año 2010 tras una investigación sobre las finanzas del Club de Fútbol Santa Fe de Bogotá, que evidenció los vínculos de Luis Agustín Seicedo Belandía, alias Don Lucho, con el cártel del Norte del Valle. Más recientemente, los criminales han comenzado a tomar ventaja ofrecidas por los propios jugadores, y es que en estos procesos, obviamente el fútbol, al momento de no tener claramente cuáles son los montos por los cuales se realizan las ventas de los propios jugadores, pueden ser utilizados para el blanqueo de capitales de cantidades importantes. También hay que recordar que se fue registrada una investigación por sospecha de que narcotraficantes locales en El Salvador habían pagado a futbolistas referentes a la manipulación y sobre todo un arreglo criminal que se fue establecido desde Singapur. Todo esto
Esta investigación obviamente habrá que esperar cómo va tomando forma y hasta dónde llega debido a la importancia del tema y sobre todo que involucra no solamente a un país, sino a un modelo de operación. Recuerden también que en Argentina están llevando a cabo algunas investigaciones formales referentes al cómo el lavado de dinero ha involucrado a procesos de fútbol, a procesos deportivos y obviamente esto pone en jaque a la propia autoridad y podría derivar en algunas acusaciones importantes acerca del tema. Interesante, ¿no? Continuamos. En una noticia que proviene directamente de los Estados Unidos ha incluido dentro de la lista de los colaboradores del terrorismo a los grupos de Nigeria, Boko Haram y Ansarú. Y es que esto viene a partir de una investigación que está llevando el gobierno de los Estados Unidos, el Departamento del Tesoro, ha anunciado que la designación formal como organizaciones terroristas de Boko Haram y Ansarú, grupos islamistas que operan en Nigeria y que tienen vínculos con Al-Qaeda. El titular de este grupo, del autoproclamado líder del grupo islamista Boko Haram, es Sum Abubakar Shekau. En la imagen difundida el pasado 25 de septiembre, Estados Unidos acusa directamente a Boko Haram de ser responsable de miles de muertes en el norte y centro de Nigeria. En los últimos años, en estas muertes existen muchos civiles y obviamente el departamento ha emitido un comunicado al respecto. La medida corta el acceso de todas las organizaciones terroristas a fuentes de financiamiento estadounidenses y demuestra el compromiso de la Casa Blanca con la lucha terrorista en Nigeria. Ha señalado Lisa Mónaco, la asesora del presidente Barack Obama para la lucha antiterrorista y seguridad nacional. Organizaciones de defensa de Boko Haram que quiere imponer la ley islámica en el noreste de Nigeria, responsable directo de unas 3.000 muertes. Y es que dentro de las acusaciones se han centrado en objetivos dentro de Nigeria. Boko Haram atacó en agosto del 2011 el edificio de las Naciones Unidas en Abuya, la capital de Nigeria. Ansarú, una decisión de Boko Haram, nacida en el 2012, está acusada de organizar secuestros y asesinatos de europeos, así como matar soldados nigerianos que se preparaban para la misión de paz en el conflicto del cercano Mali. El gobierno de Estados Unidos ha solicitado, al momento de incluirlos en la lista, al gobierno nigeriano que combata a estos grupos con una combinación de cumplimiento de la ley, política de desarrollo y fuerza militar para extraer de raíz el extremismo desde el punto de vista del norte de Nigeria y obviamente toda la asistencia que le puedan proporcionar a Nigeria para combatir este tipo de operaciones. Las sanciones y los bloqueos que están llevando a cabo para los dos grupos son impuestas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y obviamente esto va a conllevar probablemente algunas reacciones de los mismos. Sin embargo, recuerden que en África pues todavía no se tiene un esquema lo suficientemente sólido para garantizar la posibilidad real de bloquear los flujos de capitales debido a las diversas opciones que se cuentan en ese país para el combate al lavado de dinero. Esto es importante porque los gobiernos de los Estados Unidos ya ha incluido no solamente a estos grupos, sino a muchos otros grupos que están bajo la mira del gobierno de los Estados Unidos y han detectado cómo se llevan a cabo la ruta del dinero y cómo están blanqueando los capitales. Recuerden que últimamente hemos estado proporcionándoles información de noticias referentes a lo que está sucediendo a nivel mundial, referente al proceso de lavado de dinero. Interesante lo que está pasando con los grupos islamistas, algunos de ellos asociados al tema del narcotráfico y el terrorismo. Obviamente el Islam es una religión y no todos los islamistas están participando en este tipo de procesos. Sin embargo, pues la mayoría de los grupos terroristas que están siendo catalogados dentro de la lista del gobierno de los Estados Unidos pertenecen a ese tinte religioso y obviamente pues conlleva un mayor seguimiento a las operaciones que se pudieran estar llevando a cabo a nivel internacional con estos grupos extremistas. Interesante, ¿no? Continuamos. En una noticia que viene directamente de GAFIC, tenemos que en días pasados se llevó a cabo la reunión plenaria con cambio de presidencia y posibles sanciones a Guyana, Belice y Dominica. Y es que recuerden ustedes que en estas fechas es el cambio de presidente del GAFIC y estará pasando del presidente que representaba en este momento las Islas Vírgenes
a el nuevo presidente que va a representar a las Bahamas. El cambio de presidencia se llevó a cabo y obviamente también se tomaron algunas medidas referentes al cumplimiento de los países que pertenecen al GAFIC. Entre ellos es el seguimiento de las operaciones que pudieran estar llevando a cabo los países que colaboran y que están incluidos inclusive en algunas de las listas como listas negras. En el último plenario del GAFIC también se adoptó la medida inédita concerniente en emitir una declaración pública intimidando a los países a solucionar las deficiencias de sus sistemas antilavados o pena de ser objeto de contramedidas y de ser incluidas en los trabajos y en las listas de Gafi sobre países no cumplidores en los estándares internacionales contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Guyana ha incumplido en un plazo límite impuesto por el GAFIC para modificar la ley antilavado y por lo tanto enfrenta las contramedidas anunciadas por el GAFIC en el último plenario. En el caso de Belice y Dominica, el plenario del GAFIC deberá decidir si ha hecho un progreso suficiente para salir de la lista de países con deficiencias importantes o bien si siguen en la lista y adoptan contramedidas en el tema de estos países. Recuerden ustedes que GAFIC ha tenido algunas salidas de algunas participantes, sobre todo de habla hispana, que están mudándose a realizar operaciones en GAFISUD. Y bueno, pues esto es noticia importante referente al tratamiento y seriedad que le deberá dar GAFIC para fortalecer su imagen en el grupo y obviamente fortalecer la imagen internacional debido a, pues obviamente, las salidas de los países de habla hispana que pudieran connotar algunas deficiencias en los controles internos del órgano supervisor del tema de prevención de lavado de dinero y algunos países. Obviamente estoy hablando de lo que pudiera representar la información que está publicada, sin embargo no estamos hablando de que sea el caso en este momento. Interesante lo que está pasando con GAFIC, esperemos a ver cómo se va desarrollando las operaciones y obviamente esperamos que su imagen y posición en el mercado se fortalezcan de manera importante para bien de la región. Continuamos. En una noticia internacional, esta noticia también ya le hemos estado dando seguimiento, referente al tema del cibercrimen. Y es que se tiene el último reporte de Norton referente a la actividad del cibercrimen a nivel internacional y se da la noticia de que se han tenido pérdidas por parte de las instituciones financieras por más de 117.440 millones de dólares. Todo en todo el mundo en los últimos 12 meses, convirtiéndose en uno de los negocios más lucrativos que han sufrido la crisis. Así lo explicó el director de marketing de la compañía de antivirus Norton, Roberto Testa, que publicó su informe anual sobre cibercrimen. Revela que los ataques informáticos han afectado a 378 millones de víctimas y suponen un costo promedio de $309 a cada una. Las víctimas del cibercrimen suelen ser hombres, el 64%, y los países más afectados por el cibercrimen son Rusia, China, Sudáfrica, Estados Unidos, quienes son quienes los liderean esta escala mundial del cibercrimen con 39.000 millones de dólares, seguido de China con 37.000 y Europa con 12.000 millones de dólares. Casi una de cada dos personas no toma las precauciones básicas en tabletas y smartphones, como son una protección con contraseñas, el software antivirus o una copia de seguridad de sus archivos. El 38% de los usuarios han sufrido un ataque en su dispositivo móvil en los últimos 12 meses y obviamente esto conlleva pues el juego de el gato y el ratón, debido a que obviamente las personas que se dedican a hacer este tipo de actividades ilícitas van a buscar en dónde están los puntos débiles de sus futuras víctimas y están llevando a cabo algunos temas para efectos de llevar utilidades a sus arcas. El perfil del atacante ha cambiado, es silencioso, móvil y social, quiere pasar inadvertido para recabar más información y poder lucrar obviamente con la información que obtiene. Sabe del incremento de los dispositivos móviles y quiere aprovechar la confianza emocional que ofrece esta red social para suplantar la identidad y poder engañar más fácilmente. El 62% de los encuestados por Norton está de acuerdo en que no hay o no existe privacidad en la línea. El 40% desearía poder eliminar permanentemente algún contenido personal desde la red. Las redes sociales siguen siendo uno de los canales para realizar ataques. El 12% de los usuarios afirma que haber sufrido el hackeo de sus cuentas y una de cada 10 personas accede a las cuentas de su pareja o amigos sin permiso. Casi 4 de cada 10 usuarios de las redes sociales no desconectan su sesión cuando terminan de utilizarlas. Por otra parte, el informe indica que el 49% de los internautas utilizan sus dispositivos tanto para el trabajo como para uso personal. Se está construyendo una carrera
vulnerable para acceder a ambos, advirtió el estudio que se basa en una encuesta online a 13.022 usuarios de 24 países de edades entre 18 y 64 años de edad. Todo esto es importante que lo vayamos analizando y sobre todo que ustedes tomen en cuenta cuál es el comportamiento que está llevando a cabo el cibercrimen para efectos de que puedan establecer mecanismos de defensa y sobre todo conocer hacia dónde se está llevando a cabo este tipo de operaciones y cómo tratar de evitar ser pues afectado por grupos delictivos que están llevando a cabo funciones en este campo del cibercrimen. Interesante, ¿no? ¿Cómo estás tú protegiendo tu información? ¿Tienes password? Puedes encontrar la información y el reporte final en la página de norton.com o también en el referenciado a nuestro link en nuestra página migueltenorio.com. Interesante lo que está pasando. Continuamos. Agradecemos su participación, su atención a nuestro noticiario semanal de prevención de fraude, prevención de lavado de dinero y gestión de riesgo. Queremos estar en contacto con ustedes, queremos que nos hagan llegar sus inquietudes y sobre todo darle seguimiento a todas sus propuestas de temas. Nuestro noticiero está pensado para darle información que pudiera mejorar sus operaciones y sobre todo tener un contacto directo con los responsables de cumplimiento a nivel internacional. Es un esfuerzo profesional para usted y esperamos que haya sido de su agrado. Esta semana hemos notado un incremento en los participantes en nuestra página. Gracias por seguirnos y obviamente en nuestros links, si ustedes se registran, podrán tener acceso a más información complementaria del tema. Muchas gracias por su atención. Esperamos verlos en la próxima emisión de nuestro noticiario. Y bueno, pues recuerden que tenemos Facebook, que tenemos Twitter y que podemos estar en comunicación directa de manera permanente. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Noticiario Latinoamericano de Riesgos. El noticiero que te mantiene actualizado sobre los temas de prevención de lavado de dinero, prevención de fraude y riesgos operativos en Latinoamérica. En este noticiero encontrará análisis, opinión, estudio de casos y soluciones reales a los problemas que se enfrentan en el día a día los gerentes de riesgos de los intermediarios financieros latinoamericanos. Nuestra realidad desde el punto de vista del control de riesgos operativos. Síguenos en Facebook, en Twitter y en nuestra página de internet www.migueltenorio.com. Noticiario Latinoamericano de Riesgos. El noticiero que te mantiene actualizado sobre los temas de prevención de lavado de dinero, prevención de fraude y riesgos operativos en Latinoamérica. En este noticiero encontrará análisis, opinión, estudio de casos y soluciones reales a los problemas que se enfrentan en el día a día los gerentes de riesgos de los intermediarios financieros latinoamericanos. Nuestra realidad desde el punto de vista del control de riesgos operativos. Síguenos en Facebook, en Twitter y en nuestra página de internet www.migueltenorio.com. Y en el modelo 2 está Japón y Suiza. Esto obviamente tiene que ver con el cumplimiento legal de las obligaciones y el planteamiento o la planeación acerca de cómo le van a dar cumplimiento a este tipo de obligaciones de intercambio de información por medio del IRS. Y las organizaciones ya debieron haber establecido sus modelos y sobre todo establecer cómo van a llevar a cabo el cumplimiento de estas obligaciones. Recuerden que son obligaciones en Estados Unidos, sin embargo, pues por los acuerdos de colaboración mutua que están dando a nivel internacional, pues esto nos va a obligar también a todas las organizaciones nacionales o no a llevar a cabo un tipo de información, prepararse para presentarla de manera adecuada y sobre todo darle cumplimiento a estas nuevas obligaciones que tiene FATCA. Es importante también recordarles que los plazos para implementación ya han
avanzado, que ya tenemos algunos temas también de cumplimiento. Aún en este momento se encuentra, existe ya la posibilidad que ustedes estén haciendo algunos ejemplos a nivel prueba dentro de la página del FATCA para ver cómo es el proceso de registro de las propias entidades. Y bueno, dependiendo del país en el cual estén colaborando, va a ser el propio gobierno local o bien la propia entidad quien deberá dar cumplimiento a este tipo de obligaciones. Interesante, ¿no? Continuamos. En otra noticia importante, esta noticia viene de Estados Unidos y es referente a la que el FBI y el FinCEN están dando una aprobación cautelosa a las monedas virtuales Bitcoin, mientras que algunas autoridades advirtieron que las monedas pudieran ser riesgosas. Bienvenidos a su noticiero semanal de prevención de fraude, prevención de lavado de dinero y gestión de riesgos. Esta semana tenemos algunas noticias importantes que vamos a analizar. Y es que se han dado algunos nuevos tratamientos y algunas nuevas firmas en temas de FATCA, y la primera noticia la traemos directamente de Francia, y es que hace apenas unos días Francia firmó el acuerdo con Estados Unidos para el tema del cumplimiento de FATCA. Esto le daba la posibilidad a los contribuyentes franceses a reportar directamente a su autoridad fiscal, y será su autoridad fiscal quien esté haciendo el compartir la información con los Estados Unidos. Esto simplifica obviamente el tema de cumplimiento para las entidades financieras, debido a que de esta manera, al estar cumpliendo con los temas fiscales directamente con el país, pues obviamente ya no tendrían la obligación de estar proporcionando la información a otros países. Recuerden que el tema de FATCA ha establecido algunos plazos para darle cumplimiento. El plazo más perentorio, más importante, es el 1 de julio del año 2014, en el cual deberán empezar a reportar las operaciones que tengan los nacionales estadounidenses o contribuyentes norteamericanos en los diversos países, y existen hasta la actualidad cerca de 10 países que han firmado los acuerdos. De hecho, existen dos tipos de acuerdo de intercambio gubernamental: el modelo 1, en el cual las entidades financieras reportan a sus respectivas autoridades fiscales, las cuales pasarán la información al IRS, que es la agencia de Estados Unidos en términos impositivos. Y el modelo 2, las entidades financieras extranjeras reportan directamente al IRS. El FATCA ha tenido algunas firmas. El modelo 1 fue firmado por Dinamarca, Francia, Alemania, Irlanda, México, Noruega, España y el Reino Unido.